Nosotros quedamos en la serie, o estamos en la serie Fiesta en el Desierto. Ahí estamos. Recuerde usted que para lo que para nosotros es fiesta, eso no tiene nada que ver lo que significa fiesta para Dios. La palabra fiesta en el texto original es moed, y esa palabra significa una cita divina. Entonces, el Señor lo que está es colocándole una cita divina al pueblo, porque quiere trabajar en el corazón de ellos. Recuerda, en el carácter de ellos, formarlos, probarlos, perfeccionarlos. El tema es que cuando nosotros leemos en la Biblia de fiesta, de una vez se nos viene a la mente baile, borrachera, fiesta, música, comida, una cosa y otra cosa. Eso no tiene nada que ver con la fiesta de Dios, no tiene nada que ver. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Así que el Señor ha convocado a su pueblo para que hagan una fiesta en el desierto. El tema es que ellos no sabían que la fiesta en el desierto iba a durar 40 años. Eso es una fiesta larga, ¿cierto? 40 años estuvieron de fiesta. Pero escúcheme, ¿sabe qué es lo más tremendo de todo esto y lo más triste de todo esto? Que durante esos 40 años que ellos estuvieron en el desierto, nunca aprendieron la lección. Nunca entendieron lo que Dios quería hacer con ellos. Así que Dios permitió que más bien cada una de esas personas que salieron con todos esos resabios, con todas esas ataduras, con todas esas locuras que traían de Egipto, murieran en el desierto y listo. No murieron de hambre, no murieron de sed, no murieron de frío, no murieron de calor. Murieron fue por su rebeldía. Pero el Señor se organizó una forma de alimentarlos, y de alimentarlos todos los días, cada día que pasaban en el desierto. Esto nos enseña a nosotros que no importa la situación por la que usted y yo estemos pasando, no importa el desierto que usted y yo estemos viviendo, no importa el lugar donde usted y yo estemos, no importa la crisis que esté sucediendo, en medio de la crisis, en medio del desierto, en medio de la escasez, en medio de la desesperanza, Dios siempre tiene provisión para sus hijos. Dios siempre va a tener provisión para sus hijos. A Dios nunca se le va a cortar la mano a favor de sus hijos. Usted siempre tiene que tener eso claro. No he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Escúcheme, usted no se va a acostar ningún día porque pasó todo el día sin poder comer nada y pasó todo el día en hambre. No, no, no. Si usted es un hijo de Dios y está pasando por esa situación, es porque Dios está trabajando en algún área de su vida y en su corazón. Y así que, pero Dios como sea va a suplir sus necesidades. La Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que esta fue la forma que Dios usó para alimentarlos. Para Israel la provisión de Dios fue el maná, una sustancia desconocida y extraña para ellos, que aún muchos hoy ni siquiera han podido entender de qué se trata el maná. ¿Qué era el maná? ¿A qué sabía el maná? ¿A cómo se parecía? ¿A qué se parece el maná? Se sugiere que el nombre que el pueblo le dio a este alimento viene de la expresión hebrea mahut. Eso quiere decir, ¿qué es esto? Eso quiere decir la palabra maná,
¿qué es esto? Eso fue lo primero que ellos expresaron cuando empezó a caer esa escarcha, cuando empezaron a caer esas hojuelas del cielo, y ellos se sorprendieron y dijeron: ¿qué es esto? Dios les había dado dirección de que solamente iban a recoger la porción de cada día, y esa gente, muchos se volvieron locos recogiendo para una semana, para 15 días, para un mes, pero al otro día les amaneció descompuesta. Así que Israel buscaba alimento físico, pero Dios quería era una relación con ellos. Dios quería era intimar con ellos. ¿Cuál es el lugar que Dios usa para poder hablar con nosotros cara a cara? ¿Cuál es el lugar? ¿Cuál es el lugar que Dios usa para que nosotros levantemos nuestra mirada al cielo y nos acordemos que Él está en control de todas las cosas? ¿Cuál es el lugar? Diga conmigo: el desierto. El desierto. Así que Dios los llevó al desierto porque quería tratar con ellos, porque quería perfeccionarlos y porque quería una relación íntima con su pueblo. Por eso hay mucha gente fría entre nosotros, por eso hay mucha gente apática entre nosotros. ¿Sabe por qué hay muchos apáticos? Porque están bien, porque económicamente están bien, porque familiarmente están bien, porque en la parte de la salud están bien, porque no les falta nada. Así que se vuelven apáticos, ya ni oran, no oran por los alimentos, no oran cuando se acuestan, no oran cuando se levantan, no oran cuando salen de la casa, no les importa, se les olvida eso porque están bien. Pero no es sino que Dios los meta a un desierto, y ahí sí es oración para todas partes y pidiéndole oración a todo mundo. Así que Dios quería era una relación con ellos. Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocía tú ni tus padres la había conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Por eso la provisión de maná era diaria, no semanal, ni mensual, ni trimestral, era diaria. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba que todos los días ellos esperaran en Dios, que ellos confiaran en Dios, que ellos esperaran la provisión de Dios, que ellos se levantaran, y lo primero que hacían al levantarse, ¿qué era? ¿Qué era lo primero? Mirar al cielo, mirar al cielo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que todos los días nos levantemos y miremos al cielo. Yo no les estoy hablando de algo literal, ¿no? Por favor. Yo les estoy hablando de que todos los días que usted se levante, sepa que hay un Dios por sobre todas las cosas, que Él es tu creador, que Él es tu Señor, que Él es tu hacedor, que Él sobre todas las cosas es tu Padre celestial, y que Él está en control de todas las cosas. Que todos los días se acuerde de Él. El Señor quería enseñarles a su pueblo y enseñarnos a nosotros hoy que más allá del alimento físico, la mayor necesidad que tiene el hombre en esta vida y en medio de un desierto es una relación íntima con Dios. En otras palabras, más allá de un alimento físico, Él desea de nosotros darnos un alimento espiritual. En el desierto, donde toda fuente de seguridad y de estabilidad desaparece, se hace evidente que necesitamos al Señor. Debemos conocer que Él es nuestro Dios, y por eso es importante recordar que el pueblo no murió en el desierto de hambre, no murió de frío, no murió de calor, ni por lo duro de la prueba, sino porque no creyeron en la palabra de Dios. Fueron fríos, fueron apáticos. Yo le pregunto, ¿era el pueblo de Dios? Sí, era el pueblo de Dios, pero fueron duros con la palabra de Dios.
Y por eso Deuteronomio 8:3 dice: y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocía tú ni tus padres le habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Y número 32:13 dice: y la ira de Jehová se encendió contra Israel y los hizo andar errantes 40 años por el desierto, hasta que fue acabada toda aquella generación que había hecho mal delante de Jehová. Mire, escúcheme esto. A veces la palabra es dura, hermano. Pero yo no estoy aquí para darle lisonjas a usted. En serio. Si quisiera lisonjarlos, pues les hablo bonito, les hablo de prosperidad, les hablo de bendición, de gloria, que ustedes son los mejores, que ustedes son los campeones, que ustedes son líderes, que ustedes son lo mejor de lo mejor, que ustedes no van a sufrir, que ustedes no van a tener dolor, que ustedes no van a tener ninguna enfermedad, que ustedes no... Yo puedo hacer eso, hermano. De hecho hay muchos predicadores que lo hacen y lo tengo contento a usted ahí. Y lo tengo contento. Pero yo lo he dicho muchas veces, y esto es chocante, esto ofende. Pero si usted viene a este lugar para que te hagan sentir bien, usted se equivocó, hermano. La idea no es hacerte sentir bien. La idea es hacerte sentir mal. ¿Cómo así, pastor? La idea es que la palabra usted lo confronte, que la palabra le hable, que la palabra lo limpie, que la palabra lo transforme, que la palabra lo vivifique, que la palabra se vuelva vida dentro de usted, que la palabra le estremezca las entrañas, que la palabra haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. La palabra no es para sobar, hermanos. La Biblia dice que es como martillo que quebranta la piedra. Y lamentablemente las iglesias están llenas de gente que va a las iglesias, pero que nunca han tenido un verdadero encuentro con Dios. Y entonces cuando escuchan palabras fuertes, ¿sabe cuál es la reacción de ellos? Irse, se van. O se van de la iglesia, se vuelven al mundo o buscan otra iglesia. Y se la van a pasar y se la pasan de iglesia en iglesia, de lugar en lugar. Porque ninguna iglesia se acomoda a ellos. Así que mire lo que dice Dios ahí. Por la rebeldía de ellos, ¿qué hizo Dios? Muéranse todos en el desierto. ¿Yo qué puedo hacer? Ahora cuando leemos el relato de Éxodo, particularmente en la provisión del maná, vemos que Moisés le declaró al pueblo: por la mañana verán la gloria del Señor. Dice Éxodo 16:7: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Y como las personas, ahí está diciendo, como las personas no pueden hablar contra Dios porque les da temor renegar y maldecir a Dios y murmurar de Dios, entonces ¿de quién hablan? ¿Y de quién murmuran? Pues del pastor. Es lo más fácil, ¿cierto? Es lo más fácil. Y ahí está el pueblo. Ustedes recuerdan a la hermana de Moisés, ¿recuerdan? A Miriam. Miriam es que se llama así, Miriam. ¿Recuerdan a Miriam? Cuando salieron de Egipto, ¿qué hizo la hermana de Moisés? ¿Qué hizo? Agarró un pandereto, léalo en la Biblia, agarró un pandereto y de ahí le llamaron la hermana pandereto. Agarró un pandereto, hey, todos conmigo, vamos a cantar, vamos a alabar a Dios. Y ¿cómo es que dice la canción? Hecho a la mar los carros de Faraón, y todos conmigo, grito de júbilo,
hey, hey. Léalo en la Biblia, léalo. Esa canción no la inventó Marco Witt ni ninguno de esos músicos de ahora. No, esa canción es de Miriam. Miriam, la hermana Miriam. Ahí está en la Biblia. Y los jinetes caballos echó a la mar, los carros de Faraón. Hey, hey, hey. Y la locura y los cantos y de todo. Y usted ve a Miriam avivada. Uy, qué mujer de Dios, fuego de Dios, puro fuego es lo que hay ahí. Y la Miriam 3 días después estaba murmurando. La sinvergüenza esa, la hermana del pastor, perdón, la hermana del sí, del pastor Moisés, la hermana de Moisés, la hermana de Moisés me traicionó el subconsciente. La hermana de Moisés estaba murmurando. ¿Cómo la es? O sea, ¿no es terrible eso? ¿No es terrible? ¿Qué les quiero decir con esto? Que nada garantiza, hermanos, que usted tenga de verdad una relación con Dios, que es lo único que garantiza la palabra de Dios. Eso era lo que Dios quería darle, más que un pan físico. Él quería darles era un pan espiritual, que ellos empezaran a conocer quién era Dios en medio de su desierto, que ellos empezaran a confiar en Dios en medio de su necesidad, que ellos empezaran a amar a Dios en medio de la falencia y de la escasez, que ellos empezaran a desear a Dios en medio de las circunstancias. Pero no, lo que hacían era murmurar. Y si hay pecado fuerte, hermano, es la murmuración. La murmuración es peor que el adulterio. Peor. Antes de murmurar, dígale a Dios que le parta la lengua en 2 y se quede mudo. En serio, hermano. Porque escúcheme, cuando usted adultera, que Dios lo guarde y que Dios reprenda al diablo, pero cuando usted adultera, usted peca contra su cuerpo. Pero cuando usted murmura, usted peca contra el cuerpo de Cristo. Y usted puede pedir perdón, usted puede arrepentirse, usted puede arrodillarse, usted puede gemir y pedirle perdón a Dios y Dios lo perdona, pero usted el daño lo hizo y el daño queda hecho. Y si hay cosa que trae consecuencia a una persona y a una familia, es la murmuración. Trae consecuencias nefastas. Ahí usted lo puede ver en la Biblia. ¿Cuáles fueron las consecuencias para ellos? Murieron todos. Murieron todos. Cuando la Miriam murmuró de frente, ya no, ya no murmuró ella sola, sino que llamó a Aarón y le dijo: ay, este que ha creído, este cree que él es el único que predica, este cree que es el único que es usado por Dios. Léalo, ¿sí o no? Este no, ¿qué cree este? ¿Qué cree? Y entonces Dios llamó a Moisés y le dijo: mire, esta sinvergüenza lo que está haciendo, vaya y dígale. Y cuando se vio fue con lepra, y la sacaron del campamento y la echaron del campamento, y el campamento se paró por un tiempo hasta que el Señor la sanó. Pero sabe, al poco tiempo murió. Al poco tiempo murió. Así que al ver el maná, ellos verían la gloria de Dios, de manera que el maná apuntaba a Dios, y como el mismo Jesús reveló más adelante, apuntaba a Él mismo. Él dice en Juan 6:35: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca volverá a tener hambre, y el que cree en mí no tendrá jamás sed. Pues, pero ustedes no han creído en mí a pesar de que me han visto.
En otras palabras, ¿qué es el maná? ¿Qué es el maná? ¿Qué es? ¿Es un tipo? ¿Es una sombra? ¿Es un símbolo? ¿Es una alegoría? ¿Qué es el maná? ¿Ustedes quieren saber qué es el maná? Compren la Biblia. Y ahí ustedes van a estudiar y se van a dar cuenta, porque ahí está el peligro, donde uno no sabe diferenciar un tipo con una sombra, con una alegoría, con un símbolo, y entonces lo que hace es una mezcolanza ahí. Cuando usted tiene que hablar de tipo, está hablando de alegoría, y cuando tiene que hablar de alegorías, está hablando de sombras. Así que el maná es un símbolo de lo que iba a ser Jesús más adelante. De lo que iba a ser Jesús más adelante. El verdadero maná venido del cielo no es el que comieron los israelitas en el desierto, sino el que bajó del cielo hace 2000 años y el que estamos comiendo usted y yo hoy aquí en este lugar a través de la bendita palabra de Dios. Por eso Jesús dice, el que crea en mí tiene que comer mi carne. ¿Y qué es comer la carne de Jesús? ¿Qué es? Imagínense decir eso en medio de un ambiente judío. Tienen que comer mi carne. Eso era una abominación. Eso era una inmundicia. Lo que el Señor está diciendo es: señores, tienen que comer palabra. Este es el pan espiritual. Este es el que viene del cielo. Este es el que te cambia, el que te convierte, el que te hace diferente, el que te cambia hasta tu forma de hablar, de caminar, de pensar, de vivir. Esto es lo que puede cambiar tu vida, tu casa y tu familia. Esto es lo que puede cambiar todos tus sueños. Esto es lo que te puede traer esperanza. Esto es lo que te puede traer vida, la palabra de Dios, el maná caído del cielo. Eso era lo que Dios quería con ellos, y eso es lo que Dios quiere con nosotros. Así que cuando camines por el desierto y te sientas al borde del colapso o de la muerte, serás tentado a demandar señales de Dios para comprobar si Él existe y si no se ha olvidado de ti. Porque cuando estamos en un desierto, pareciera ser que el cielo se vuelve de bronce, que nadie nos escucha, que nadie tiene misericordia de nosotros, que los amigos se alejan, que la familia ya ni nos llama, que todo mundo, que ni siquiera el de la tienda nos fía. Que escúcheme, es que eso es necesario, entiéndalo, es necesario, porque cuando llega el examen, el maestro lo que hace es aislarte de todo mundo para que tú pases la prueba, para que tú presentes el examen, en vez de quejarte y en vez de demandar pruebas de Dios y demandar señales de Dios y demandar milagros de Dios. A ver, Señor, muéstrame que tú existes. Si tú deja la bobada, hermano. Deja la bobada. Un milagro no cambia a nadie, absolutamente a nadie. Paréntesis, para hacer una propaganda aquí, como la hicimos esta mañana. Yo no sé si ustedes se han visto la serie que les recomendé, de Chosen, bueno, los elegidos, en español. No sé si la han visto. Alce la mano los que la han visto. Alce la mano. Es increíble en qué temporada, en la tercera temporada. Es increíble, pero hay unos capítulos, hermano, que lo tambalean a uno, lo hacen a uno enamorar más de Dios. Y usted dirá: pero pastor, eso no es la Biblia. No, todo eso es sustentado y basado en la Biblia. Todo, absolutamente todo. Aún los detalles que no conocemos y que esta gente ha hecho este estudio que yo les voy a dar. Ellos se basan en ese estudio. De hecho, ahí hablan de los flecos. Ahí hablan de los flecos. Ahí hablan de cosas que usted, ¿cómo así? Y eso lo tiene que ponerlo a investigar. Y hay una escena
donde Jesús, creo que esa es en la segunda temporada o en la tercera temporada, no recuerdo, donde Jesús los manda a predicar por todas partes y les da poder y les da autoridad para sanar enfermos y para liberar demonios. Temporada 3, capítulo 4, si mal no recuerdo, o el 2, temporada 3, capítulo 2. Y hay uno de los discípulos, que es Santiago el pequeño, que está cojo, rengo, está lisiado de una pierna, con una vara, con un bastón, con una muleta ahí. Y usted dirá, ¿y de dónde sacan ellos esto para sacarlo así? Hermano, es porque ellos han estudiado. De hecho, Mateo, el personaje de Mateo, oh Dios santo de la gloria, lo ponen con autismo. Escúcheme. Y eso, cuando uno mira a ese muchacho y cuando él habla, las cosas que habla, las que dice, cómo piensa, cómo mira. Por eso es que cuando usted lee el libro de Mateo, el evangelio de Mateo, la perspectiva de Mateo es de Jesús como rey. Fue el único que lo entendió así. Y Mateo es un testigo ocular directo de todo lo que está aconteciendo. Igual que Juan. Por eso Juan dice, yo tengo que hacer algo diferente, porque Mateo ya descubrió todas las verdades, y yo tengo que hacer algo diferente con el evangelio, con este libro que voy a escribir. Y por eso él comienza escribiendo el libro desde un punto teológico profundo, hablando del Bereshit, en el principio, hablando del principio de los principios, no del principio del hombre, no, del principio de todos los principios, hablando de eso. Entonces, los otros evangelistas, Marcos y Lucas, no fueron ni apóstoles ni fueron discípulos. Ellos escribieron sus evangelios escuchando los comentarios de otros, pero nunca estuvieron ahí con Jesús. Así que en esta escena de Santiago, cuando los mandan a orar por los enfermos, a liberar a los endemoniados, Santiago camina hacia Jesús y Jesús se queda mirándolo, y Jesús ya sabe lo que le va a decir. Y hermano, créame que eso le parte a uno el corazón, esa conversación. Cuando él le dice, ¿por qué yo? ¿Por qué me escoge a mí? En otras palabras, le voy a parafrasear porque no me acuerdo exactamente lo que dice, pero le dice, ¿por qué me escoge a mí? O sea, ¿yo con qué autoridad voy a orar por un enfermo? Míreme cómo estoy. Entonces Jesús le dice, no, yo te escogí a usted, te elegí a usted porque mi Padre te conoce. Mi Padre sabe quién eres tú y tu corazón, y conoce tu corazón. Y después, pero Señor, y él le pregunta, ¿usted quiere que te sane, Santiago? Y él dice, sí. Entonces como que Jesús le dice, pero no es el momento, no es la hora de sanarte, porque tú no necesitas de un milagro para creer en mí. Tú no necesitas de una sanidad para que me ames a mí. Tú me amas sin necesidad de que yo te sane. Tú me amas a pesar de cómo esté. Hermano, mire, eso confronta a cualquiera. Hay gente que viene a la iglesia solamente a mirar y a esperar qué Dios tiene para él. Solamente a esperar qué Dios le puede hacer a él, qué Dios le puede dar, cómo Dios le puede ayudar. Y se convierte Dios para ellos en un Dios bombero. El día que Dios les dé, se van de la iglesia, no están más. Aquí a esta iglesia ha venido gente con una mano adelante y otra atrás. Literalmente, con una mano adelante y otra atrás. Pobres, endeudados, arruinados y con los hogares a punto de acabarse. Hoy nos estaban contando de un hermano que no volví a ver, y yo dije, no lo llamo y no lo voy a llamar porque me cansé de hacerlo. No más, que Dios haga con él lo que tenga que hacer. Y recuerdo que cuando llegó con un pantalón todo sucio y todo roto y vuelto nada, y empezó a congregarse, y Dios empezó a bendecirlo y a bendecirlo y a bendecirlo y a bendecirlo y a bendecirlo. Le restauró su hogar, le restauró su familia, le dio empresa, le dio negocio, una cosa y otra. Ahora la palabra le fastidia.
La palabra le fastidia. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de él? Irse. Me voy para la otra iglesia, porque allá me endulzan el oído y allá me dicen lo que yo quiero oír. ¿Qué le estoy diciendo con esto, hermano? Que Dios no te va a dar lo que tú quieres siempre. Entienda eso. Dios te va a dar lo que tú necesitas, y Él sabe que tú necesitas. Él sabe que tú necesitas. Así que Dios nos llama a remover de nuestras vidas la murmuración y el deseo de ver más señales milagrosas, para que podamos enfocar la mirada en la persona a quien apunta el maná, en Jesús. Es posible que en tu mente sepas que Jesús es el pan de vida, pero la vida cristiana, saber las cosas correctas acerca de Dios, no siempre serán suficientes. La vida cristiana se trata más bien de conocerlo de manera personal y de manera real. Así que el desierto es una oportunidad para profundizar en nuestras relaciones y comunión con Cristo, pues es Él la verdadera y grande provisión de Dios para sus hijos en medio de cualquier necesidad, en medio de cualquier desierto. Solamente mira a Jesús, confía en Jesús y espera en Jesús. Que fluye de su ser en los tiempos de desierto, que sale de usted en tiempos de desierto. Fluye la presencia de Dios o su naturaleza carnal, no quebrada, no quebrantada, no cambiada y no convertida. ¿Qué es lo que sale de usted en un momento de desierto? Por eso Jesús, o por eso Dios, cuando les dijo al pueblo: dile a Faraón que deje salir a mi pueblo, porque voy a hacer una fiesta con ellos en el desierto, no los llevó por un solo desierto, sino que los metió en 7 desiertos diferentes. Y esta es mi predicación. De esto es de lo que quiero hablar en esta serie. Los 7 desiertos por donde pasó Israel, por donde pasó Jesús y por donde usted tiene que pasar. Los 7 desiertos. Israel pasó por 7 desiertos. Y el número 7 en la Biblia significa perfección. En otras palabras, el desierto es para perfeccionarnos, y solamente perfeccionarnos. En el desierto es donde Dios nos va a perfeccionar. Así que ¿cuál es el primer desierto por donde Dios pasó a Israel? Solamente voy a darle la introducción, y el domingo hablamos de esto. Dice Éxodo 15:22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Chur. Diga conmigo Chur. Vamos, diga conmigo Chur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Cuál fue el primer desierto por donde Dios pasó a Israel? Chur. ¿Sabe qué significa Chur? Chur significa fortaleza. En otras palabras, el pueblo de Israel tiene 430 años en Egipto como esclavos. Ellos estaban esclavizados. 430 años trabajando para un imperio, para un emperador.
430 años batiendo ladrillo allá y batiendo barro y haciendo pirámides y haciendo esfinges y haciendo edificios y haciendo una cosa y otra y sin paga ninguna, sin paga ninguna. 430 años allá llevando del tableado, llevando del chispero. Así que cuando ellos salen de Egipto, mire, escúcheme, quien los quiere tener en la esclavitud es Faraón. Faraón es tipo del diablo, de Satanás. Egipto es símbolo del mundo. Y escúcheme, el diablo y Satanás esclaviza a las personas, las esclaviza, las atormenta, les quita, les pone a trabajar, los pone a sufrir, los esclaviza con el pecado, con la miseria, con la maldad. Y nunca, nunca, nunca el diablo paga bien. Pero cuando Dios los saca de Egipto, el Señor permite que todos los egipcios y las mujeres egipcias se quiten sus joyas, se quiten sus cadenas, se quiten sus zarcillos, se quiten sus anillos, se quiten todo el oro que ellos tienen y se lo den a los israelitas. En otras palabras, los que eran pobres, miserables y esclavos, de la noche para la mañana ahora salen libres y llenos de oro, de plata, de riqueza, de fortuna, porque aunque el diablo paga mal, Dios siempre paga bien y paga con intereses, con todos los intereses de los 430 años. Pero escúcheme esto, eso es espectacular, eso es poderoso, eso es hermoso, pero eso es externo. Eso es externo. Esta mañana teníamos una conversación acá con un personaje y yo le decía a la persona, lo peor que le puede pasar a esta persona es que llegue a ese lugar. Porque si llega a ese lugar sin haber pasado por todo un proceso, sin haber pasado por toda una formación, sin haber pasado por el kinder, por la escuela, por el bachillerato y llegar del kinder a la universidad, a esa persona se le va a hacer un daño. Así que él puede ser que esté en el lugar que él desea, pero por dentro va a tener un corazón no sano, un corazón no libre, un corazón no puro para poderle servir yo no sé si usted me está entendiendo, pero hay gente que está esperando que Dios la bendiga, que Dios le dé dinero, que Dios le dé trabajo, que Dios le dé plata, pero no sabe que para tener eso, para llegar a la tierra prometida, primero tiene que pasar por el desierto. No hay tierra prometida sin desierto, no hay gloria sin yo no sé si usted me entiende, pero para usted recibir lo que usted espera de Dios, Dios primero tiene que procesarte, Dios primero tiene que sacarte todo lo que tenga que sacarte. Y por el primer lugar que los pasó Dios fue por Shur, y Shur significa fortaleza. ¿Qué fortaleza traían ellos metidos dentro de su corazón? Cuando usted lee el texto, ¿cuál es la fortaleza que aparece ahí? Coloque el texto, por favor. Éxodo 15:22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieran al desierto de Shur. Y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara, porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo: ¿qué hemos de beber? ¿Cuál era la fortaleza que había en ellos? Que Dios tenía que quitársela en el desierto. Dios tenía que sacarles eso ahí en ese desierto. Es una fortaleza con la que la mayoría de gente llega a la iglesia. La gente llega a la iglesia no porque está bien. La gente llega a la iglesia no porque les va bien allá en el mundo, no porque tienen negocios ni tienen empresa. O llegan a la iglesia porque
están quebrados, o llegan a la iglesia porque están enfermos, o llegan a la iglesia porque la mujer los dejó, o llegan a la iglesia porque el matrimonio se les acabó, o llegan a la iglesia porque tienen un hijo enfermo, o llegan a la iglesia por una razón de esa, a no ser que sus padres sean cristianos y ellos nazcan en el evangelio. Pero el hecho de que nazcan en el evangelio no quiere decir que sean cristianos convertidos. Así que siempre llegan con un problema, con fortalezas metidas en su alma. ¿Y cuál es la fortaleza de ellos? ¿Cuál es? No es la murmuración. La murmuración es el resultado de esa fortaleza. La amargura. Eran unos amargados. Y cuando la persona está amargada, el agua le sabe amarga. ¿Y qué es el agua? Una alegoría. Eso es una alegoría. ¿Qué es el agua? La palabra de Dios. En otras palabras, hay gente que llega a la iglesia con esa fortaleza y oyen un mensaje como estos, y en vez de salir bendecidos, salen más amargados. Porque el agua les sabe amarga. Les sabe amargas. Y como salen más amargados, entonces ellos explotan por algún lugar. ¿Y por qué lugar explotan? Por la boca. Y comienzan a hablar y comienzan a murmurar. Y mire, y el pastor, y la iglesia, y los hermanos, y esto, y no me gusta la música, y no me gusta como cantó Giovanni, y no me gusta como hicieron, y mire el muchacho que para arriba y para abajo, y porque esos sí están pendientes de todos los detalles, de todo. Ellos no están concentrados en lo que tienen que estar concentrados, sino se concentran en los detalles, en lo que no les va a edificar para nada. Es más, pasa una cucaracha por la pared, y de una vez la cucaracha los distrae y comienzan a mirar si la cucaracha sube o baja, si la cucaracha vuela o si la cucaracha... Hermano, ¿por qué? Porque no están concentrados, porque no vienen a recibir, porque vienen a pasar un rato, porque ya ellos dicen, no, ¿para qué irme para allá, para la iglesia, para la otra iglesia? Si esa iglesia no, mejor me voy para ahí, así me saquen la piedra, me voy para allá. Todos amargados, el agua les sabe amarga. El agua les sabe amarga. Había una amargura en el alma de ellos. ¿Por qué estaban amargados? 430 años de esclavitud los hizo amargados. La pobreza los amargó. La enfermedad los amargó. La escasez los amargó. Dígale al que está a su lado, te van a pasar por chur. Dígaselo. Te van a pasar por chur. Porque chur significa fortaleza. Yo no sé cuál es la fortaleza que tú traes. No necesariamente puede ser la amargura. Hay gente, muchachos, ayúdenme. Hay gente, escúchenme, hay gente que están aquí desde hace años y todavía tienen raíces de amargura en sus corazones. Porque alguien los violó, porque alguien los insultó, porque alguien los maltrató, porque alguien no los abrazó, porque alguien no les dio amor, no les dio cariño. Y tienen años de estar en la iglesia y todavía está esa raíz de amargura ahí. Esa rabia, ese odio, ese resentimiento. Y entonces ellos explotan con lo que sea. Con el primero y con el más débil que está al lado de ellos. Con ellos explotan. Pues el Señor tiene que pasarte por chur. Porque en chur Dios va a derribar esa fortaleza. Ese dolor y esa amargura que hay en ti, Dios te la va a quitar en el desierto de Chur. Esa amargura, ese odio, ese resentimiento.
esa frustración con la que has vivido, Dios te la va a quitar en ese desierto. Dios te la va a quitar. Déjeme terminar con esto. ¿Sabe por qué muchas veces no avanzamos en nuestras vidas? ¿Sabe por qué no avanzamos? Y nos quedamos dando vueltas y vueltas en el desierto, porque hay amargura ahí metida todavía, porque hay resentimientos, porque hay odios ahí. Y Dios no te puede llevar a otro nivel. Dios no te puede llevar a una tierra prometida. Dios no te puede dar lo que tú estás esperando mientras no seas sano de ese corazón. Mientras no perdones a quien tengas que perdonar. Mientras no te liberes de ese odio y de ese dolor. ¿Sabe quién es el único que se hace daño con el odio y con la amargura? Usted mismo. Y solamente usted. A veces hay daños colaterales y sufren los más débiles. Pero siempre, siempre el daño se lo hace uno mismo. Porque el odio y la amargura es un veneno que se esparce. Proverbios 26:2. Mire lo que dice Proverbios 26:2. Proverbios 26:2. Mire lo que dice. Como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Nunca vendrá sin causa. Versículo 3. El látigo para el caballo, el cabestro para el asno y la vara para la espalda del necio. Se lo traduzco: el desierto para el amargado. Para el que está lleno de odio y de resentimiento. Hasta que usted no sane ese corazón, Dios no te va a sacar de ese desierto. Dios no te va a sacar de ese desierto. O usted aprende, o usted aprende, o usted aprende. Porque ¿sabe qué pasa? Si Dios te saca de ese desierto, ¿sabe qué pasa? Dios, en vez de ayudarte, te va a hacer un daño. Te va a hacer un daño. El desierto de Shur siempre va a ser necesario en todos nosotros. Yo no sé cuántos están pasando por ahí. No sé si ya pasaron por ahí, o no sé si el desierto los está saludando y les está diciendo: lo estoy esperando. Pero es necesario. Te va a doler. Va a haber muchas veces que todo mundo se aleja, que nadie te extiende la mano, que las cosas no salen como tú estabas esperando, que los negocios no salen como tú los deseabas, que todo se ve al revés, que por donde usted mete la cabeza le dan con un leño. Es porque te están pasando por el desierto. Porque Dios quiere sanar tu corazón. Porque Dios quiere sanar tus heridas. Porque Dios quiere sanar tu alma. Porque Dios quiere quitarte el dolor. Quiere quitarte la amargura. La amargura te envenena. La amargura te enferma. La amargura trae enfermedad, trae dolor, trae miseria. Y si usted no aprende, entonces se va a quedar en ese desierto, lamentablemente, hasta que mueras. Yo no puedo engañarte, hermano. Yo no puedo predicar otra cosa, perdóneme, pero esto fue lo que Dios me puso a predicar. Y sabe, el tiempo del desierto no depende de la iglesia ni del pastor, y menos de Dios. El tiempo del desierto depende de ti, que tú entiendas y que tú digas: Señor, ahora sé que todo lo puedes,
que todo lo ves y que todo lo sabe. Y tú sabes que yo necesito que mi corazón sea sano, que mi corazón sea sano.